Good compañeros, estamos en Genshin Impact. Vamos a hacer la misión de Albondigamaru, ¿vale? Quedan una semanita para que acaben el evento de las islas. Y se ha actualizado la misión, ya tendríamos la última parte de la misión. La hice en la cuenta principal, ¿vale? Por eso sé que ha ocurrido, porque es que lo que vi no era nada especial, ¿vale? Ahora bien, estamos desde aquí porque la he cagado y he iniciado la secuencia de la misión, ¿vale? La he iniciado sin estar grabando, ¿vale? Así que vamos a entrar a ver si no la he cagado del todo y puedo volver a hablar con Albondigamaru, ¿vale? Este es el barquito, ¿vale? Una vez que terminéis toda la misión principal, pues podéis hablar con él. Ahí está. Oh, no. Es verdad que es un botecito pequeñito, pero bueno, es mono, ¿no? No veo que se lo haya astillado tampoco. Está bien. A ver, si coges este barco y simplemente lo escalas en grande, es un barco de puta madre, ¿eh? Es un barco chulísimo, ¿eh? Pero no está escalado. Akodomeki es el mismo que, bueno, del que cogimos su super tesoro en la isla ahí a tomar por saco. En estas mismas islas, ¿no? Había un tesorito que estaba dividido como en 4 partes. Pues ese es Akodomeki. Algo he oído. Es que no soy de por aquí, ¿vale? Lo siento, no te enfades conmigo tampoco. It feels so weird being called that all of a sudden. You see, as I said, I'm here because I drifted here. So I'm thinking my original body must be nearby. It feels strange using the word body. But I do need to find it as soon as possible. Sí, a ver, ya se está apagando la máquina. But I'm certain my companions will still be waiting for me. I need to find my body, get shipshape, and return to them as soon as possible. Me pasa exactamente lo mismo, tengo que hacer eso. Aye, but I can't make it there on my own. After all, a talking ship is just a ship. It still needs someone at the wheel. Let's make a deal. You help me find my body, and I will help you find treasure in return. Treasure? Pues ya está, ya la tienen vendida. Call it a pirate ship's intuition, or some kind of sixth sense. Either way, the moment I woke up, I could sense that this area is filled with valuable treasures. You have my word. A pirate ship always finds its treasure. Or may I be blighted with barnacles. Oh no, nunca, por favor. Do we have an accord? Sí, venga, sí, estoy aquí para hacer la misión, venga. Te ganó con mencionar la palabra tesoro, ¿verdad? Venga. No te rías así, que me pareces hasta mona a mí cuando lo haces. Déjalo, para. Con mucho gusto, venga. Well, there's a place I wanted to go to as soon as I woke up. Based on my pirate ship's intuition, there be some big No me dejas estar cabreado. Let's head there and search for it. Venga. De lo que recuerdo de la misión, ¿vale? Que, bueno, esperar tanto tiempo me ha servido bastante. Ves que no era muy interesante la misión, pero bueno. Ve al lugar donde dice política. Vamos a ir con él, ¿no? Me imagino que me estará diciendo cosas también de vez en cuando. Para allá. Me estará diciendo cosas también de vez en cuando. Me dice esto... Me da que no, ¿eh? Me da a mí que no. O sea, que podría ser que sí, pero me da a mí que no. Voy a teletransportarme ya. O sea, está muy lejos. Está muy lejos. Me acuerdo de que la misión era un coñazo bastante gordo, ¿vale? Y el este de que fuese un coñazo bastante gordo, pues le quita las ganas de hacer a uno cosas, ¿vale? Pero bueno, venga, lo voy a intentar, ¿vale? Por mí, por mis compañeros, venga. Ahí. Acabo de cortar un trecho bastante gordo, ¿no? O sea, yo creo que está bien, no pasa nada. Venga.
Vale, sí, me acuerdo de más o menos de qué va la cosa. Creo que nos va a hacer la picha un lío durante bastante tiempo, ¿vale? Y es por esto por lo que me pareció muy coñazo. Pero nos va a contar lore, ¿vale? Que el lore es importante. El lore es bueno, ¿vale? El lore está bien. Me molesta que el lore esté en eventos, pero el lore está guay, ¿vale? El lore es chachi pistachi. Si veis cofres no os pongáis nerviosos, ¿vale? Es que es la cuenta secundaria y no me he puesto a hacer cosas. Vale, no sé cuánto de cerca tenemos que estar para que empiece a decir cosas, ¿vale? Pero debería empezar a decir cosas. Ey. Venga, ya que estoy a activar esto, que no hace falta, ¿vale? Pero voy a activarlo. Ahí está. Es un trocito de barco. Ha estado oliendo ahí las feromonas barquiles de estas, venga. Is this really the right place? There's nothing here but a shipwreck. Oh, Metaboro had better not be lying to us. Guess it's time to go back and ask our friend a couple of questions. A ver, pero primero tenemos que encontrar su cuerpo, ¿no? O sea, es normal que esté buscando un barco. No nos ha dicho que vayamos a... O sea, que nos va a decir el tesoro directamente, ¿no? O sea, lo primero es el barco. Ha dicho, ayúdame a encontrar... A encontrar mi cuerpo y... Entonces, después de eso, os diré dónde está el tesoro. No, o sea, no... Ah, pues no, nos llevaba por el... Bueno. Metaboro! No, no puedo hacer eso, perdón. La verdad es que es bastante buena. Hay algo. No! Impossible! Ah! I know. It must be because I've been sleeping for too long, and my intuition is not as sharp as it once was. Me pasa. Has the A veces cuando me echo saying goes, siestas, puf, acabo horrible. nobody's perfect. Es lo que está queriendo decir. Certainly no boat's perfect either, right? Cut me a little slack, huh? The next place will be the one. I'm sure the next place will be full of treasure. Sí, nos está llevando por tesoro. No va a haber ninguno. Ningún lado. You have my word. But, the next place is a little far away, and I'm not sure of the precise location. Ups. All I know is that it's somewhere northwest of here. But there are so many islands in the northwest. Oh, you gotta give us a little more than that. Wait a minute. If you mean one of the larger islands, there are only 2 of them in the northwest. Y que además están llenas de estatuas de cuervo. Una isla donde crecen flores musicales. No sé cuál está a qué sitio, así que voy a elegir la de los cuervos. Now that you mention it, I do sense the cawing of ravens coming from over there. But Menos not mal que lo he just the mencionado. sound of ravens, no. There be music as well. Ah, bueno, dice lo mismo. Da igual cuál elejamos, vale. Como siempre. The cawing is coming from the east, and the music is coming from the southwest. So, you're hearing 2 sounds? Where could this darn treasure be? A ver, hay cofres por todos lados, ¿no? O sea, igual le confunden los sensores esos oloríficos. Same time. Barquiles. Está en algún lugar entre las dos islas. Oh, you're right. Yep, that's exactly what Paimon was thinking too. Claro, lo piensas ahora que lo he dicho yo. Pero, bueno, venga, muy bien, Paimon. Then let's go over and take a look. Venga, sí. No, I must say, it seems you two are quite close. Bueno, Bet. We've been on loads of adventures together and found lots of treasure before. Paimon es una gran compañera. Es la mejor guía. Bueno, a ver, gran compañera. No hace mucho por el equipo, no nos vamos a engañar, ¿vale? Tampoco. Pero es que de guía es muy puntual lo que tiene. Vamos a elegir guía, ¿vale? If only I'd been able to speak back when we were sailing on the sea, then maybe I would have been able to communicate with my companions just like you two. A ver, ahora You podrías. seem to have so much fun together. I'm a little jealous. Oh. All right, time to find the center location of these 2 big islands. Venga. A ver, es un tesoro en general, ¿no? O sea, es un tesoro. Ha dicho que este sitio está llenísimo de tesoros, no que... no que va a darnos el tesoro de... Bueno, a Kodomeki en este caso, ¿no?
Para empezar, porque es que ese ya lo tengo. O sea, ese ya lo he conseguido. Así que no se podría... Estaría complicado que lo encontrásemos, la verdad. Sería muy, muy difícil. Pero bueno. No sé si te hará algún cofre, sinceramente. Sé que la misión por lo menos da como 30 primos cada parte de la misión y hay 2, ¿vale? Así que bueno, eso es lo que más o menos estoy focuseando. Yo ya veo desde aquí que es el nuevo tesoro que está encontrando, ¿eh? Parece que le ponen muchísimo a los barcos, ¿eh? No sé muy bien qué será. O no, no es. Igual no es. Igual no es. Igual me confundió, no pasa nada. Me da un poquito de cosa ir cortando porque igual dice alguna frase random el barco este, pero es que al mismo tiempo tampoco... No me parece especialmente divertido ir navegando sin más durante una hora, ¿vale? Está bien, pero poco más. A ver, hemos llegado. Here we are. This is right in between both islands. There better be some treasure this time. Sí, me parece que sí que lo he visto desde allí, desde a lo lejos. Pero de momento. ¿Puedo subir? No pasa nada, no pasa nada. O sea... Aunque veáis que están muy enfadados, es falso. Es simplemente que son muy... Son muy suyos, ¿vale? Pero no pasa nada. O sea, realmente no están enfadados los de ahí. Simplemente están nerviosos por ver... bueno, por... ver mi presencia, sí. Experimentar mi presencia mágica y tal. Vamos a ir, ¿no? ¿Me quitan el agro ya? Sí. Es que es posible que no pueda ver o interactuar con lo de aquí si no... Si no me quitan el agro, ¿vale? Ahí está, es la otra parte del barco. Hola, buenas. Well, surprise, surprise. There's nothing here either except yet another shipwreck. Well, half a shipwreck anyway. Was there no treasure this whole time? Oh. But wait. Both times Mitaboru thought he was sensing treasure, it turned out to be shipwrecks. Does that mean this is his body? Me parecía bastante obvio desde el principio, pero sí, bueno, gracias por entenderlo, supongo. Podría ser simplemente que los barcos se traen entre ellos, es una posibilidad. No, a ver, yo diría que es su cuerpo, ¿no? A ver, es como su tesoro, ¿no? Y estábamos buscando su cuerpo también desde el principio, era como lo que primero que teníamos que hacer. Bueno, venga, ¿por qué no? Que le ponen los barcos. ¿Son ship friends? ¿No? Claro, porque los amigos son el tesoro, son el verdadero tesoro. Vale, eso tiene sentido. Igual son amigos y ya. Si es su amigo, ¿no sería un poco falta de respeto echarle una foto al cuerpo destrozado de su amigo? Igual... rollo, imaginaos bueno, que habéis perdido a vuestro amigo más cercano, ¿vale? Rollo, que hace mucho tiempo que no lo veis y de pronto viene un random que habéis conocido por la calle y te dice, mira, toma estas fotos y os enseña una foto editada de vuestro amigo pero en forma de cadáver o lo que sea. Igual es como demasiado, ¿no? There you are. How did it go? Did you find something? Let me guess. You found a huge... Oh, a huge load of nothing. Oh, I dropped the cannonball again, didn't I? Un poco. Same as last time. Just another shipwreck. Maybe they're parts of your body. We took pictures of them. Take a look. Le hemos echado imágenes a partes de tu cuerpo. Albondiga Maru. Perdón, no, estoy bien. A ver, ya sabéis que friendship es the only ship that doesn't sink. Así que no puede ser su amigo, ¿no? O sea, tiene que ser su cuerpo. A ver, mostrar la imagen. Is this a painting? I didn't know you two could paint so well. Just look at the detail. Down to the smallest blade of grass. It's just like the real thing. We didn't paint this. We took it using a camera. So, it was drawn by a machine. Through some high-speed mechanism. Eso es más correcto, sí. Pirate ship has never seen a camera before. Y aún así ha perfectamente entendido lo que pasa. Like I haven't seen similar things before. It's just like the hell paintings in all of those legends. But anyway, what's that thing in the middle of this
picture. That's the shipwreck we found. Take a look. Could it be your body? Ha! Impossible! Where did this sorry ship come from? It's a total wreck. You may not know this, but I'm considered as the mightiest pirate ship of the Akodomiki fleet. Creo que se va a llevar un chasco gordito, eh. Creo que se va a llevar un buen chasco. On Seirai Island. The edges of my frame boards were refined with folding saws so that the pieces fit together perfectly. Then they were joined together and reinforced with large rivets, making me indestructible. There's no way I could end up like this. Your intuition led us to shipwrecks twice in a row. It's probably because of the special bond between our boats that draws us to one another. Before they ran aground, these ships may well have been self-aware too. The remnants of their spirit is most likely what I sensed. Anyway, vale. this can't be my body. My body's probably docked at a hidden port somewhere in these waters. My side panels are painted with the finest lacquer. What a majestic sight I used to be. Me da que está, ahora mismo está en la fase de negación, ¿vale? How different I am from this shipwreck in your picture. That sounds great. We should go for a cruise together sometime. That's for sure. A ver, técnicamente lo vamos haciendo siempre, ¿no? The wrong thing twice in a row. The lack of maintenance has really taken the wind out of my sails as far as my intuition goes. You have to apply caulk once in a while if you want a long-lasting voyage. That goes for people too. Vale. What the heck is caulk? Is it the glue that holds all the parts of the ship together? Sí, pero bueno, viene de resina de árbol directamente, pero bueno, sí. Funny one, aren't you? Algo parecido. No, es algo parecido. But you're not that far off. Caulk is the stuff we use to fill the gaps Ya está. between the planks to stop water from leaking into the ship. It's made of rubber or something. Every once in a while, you gotta caulk the gaps as part of the maintenance. Lo de o algo así ha sido literalmente algo así. Es que es de caucho, es de resina de árbol. Se condensa de esa forma y es básicamente un pegamento, ¿vale? O sea, que lo diga como quiera que... ¿Qué va? No es un pegamento, es un pegamento, ¿vale? O sea, funciona como pegamento fácilmente. No es con lo que se juntan las maderas de los barcos, ¿vale? Las maderas de los barcos se juntan... Por dureza, o sea, se juntan directamente a clavos de verdad, o sea, rollo, un trozo de palo engarza con otro trozo de palo, un agujerico y un palo metido dentro, ¿vale? O sea, más o menos cómo sería la cosa. O sea, no es pegamento, pero bueno, eso. Se rellena con caucho para que haya flotabilidad y tal. Da igual, vamos a pasar del tema. Es que he hecho barcos, ¿vale? De la misma manera que los humanos necesitan el descanso. Exactly. Which reminds me, I got some good rest when you two went on that little adventure. I'm sure I'll be able to sense where the real treasure is now. Third time's the charm. Time to get serious. We'll definitely find something this time. I'm sure hope so. Anything will do at this point. What's wrong, Paimon? You don't sound like you believe me. A ver, no es que no te creamos. This time, Es que tenemos experiencia en esto de buscar tesoro. Entonces no te encuentras nada. It doesn't feel like something very big, and that raises the chances of it being a small but valuable item. Ha ha ha! Venga. Come on, let's go. Yay. Ay, me teletransporta a él el barco, ok. Ah, está justito aquí al lado. Ah, mira, este es justo el que estaba bien. Vale, por eso me acordaba yo del barco ese de ahí al lado, ¿no? Vale. Mitsuru felt like it should be somewhere around here. Could it be this reef? It looks kinda small. A ver, But let's go check it out anyway. aquí hay un trozo barco. O sea, lo estoy viendo perfectamente, pero bueno. Ay. Venga, unos huevos. Primero los huevos. Ahí. Surely you found something this time. No lo está viendo. Have I finally convinced you of this mighty pirate ship's razor-sharp treasure hunting senses? All there was a bird's nest. So,
Yeah, technically there were a couple of eggs. Me ha respawneado los huevos. Me ha respawneado los huevos. Voy a volver a coger. Just the two, you say? Really? So this is the valuable treasure you were talking about? Paimon, you may not be aware, but the mightier the pirate ship, the longer its voyage at sea, you see. Eventually, the only food available on board is dry fish. At times like this, a couple of bird eggs on a reef nearby can easily become the most valuable treasure to a crew. Taboru. Tus cosas son bastante malas. No, la verdad es que son bastante buenas. Se le va un poco el hilo y tal, pero es bastante rápido pensando en gilipolleces que decir tonterías, por favor. Okay, fine. But how the heck did I end up sensing eggs? How strange. I swear I sense something. But there's nothing else on the reef. Could it be these two planks? Seems like they were used as a shelter. Este tablón... Una sensación te embarga en cuanto tocas la tabla. Un casco recién pintado resplandeciendo bajo los cálidos rayos del sol. Varias decenas de manos tirando de otras tantas maromas. Una fuerza constante arrastrándote hacia abajo, siempre hacia abajo y cada vez más rápido. Hasta que de repente notas un impacto que estremece todo tu cuerpo. Es el sonido de un objeto enorme que se hunde para salir a flote al instante. En un momento te vuelves un frío... Te envuelve un frío tan gélido que hasta te quita el aliento, y en ese mismo instante te das cuenta de que es el mar. Este será el lugar por el que deambularás el resto de tu vida. Oyes la afable risa de un hombre. Señorita Miko, esta es una embarcación formidable, tiene que darle un buen nombre. Entonces alguien contesta con un suspiro de impotencia. Espero que esta embarcación les proteja para que regresen sanos y salvos, así que la nombraré según este lugar. Eso fue el recuerdo de... Ella también lo ha notado. A ver, Aether sé que tiene poderes para notar recuerdos de objetos, pero Paimon también lo ha notado. I know where this plank comes from. Traveler, Paimon, what you saw just now was my own memory. It was my first time sailing on the sea after it was built. The crew used greased planks to create a slipway, then launched me into the water. The thing is, it's really hard to control the angle at which the bow launches onto the water. It could very well break if you're not careful, which is why most people choose to launch the ship sideways instead. Sí, es verdad. Todo esto que está diciendo es cierto. Or should I say, these two side panels. They must have been the first parts of my body to make contact with the water. Taboru, if your side panels are here... La parte frontal de ahí también va a ser Maybe suya. I crashed into the reef here and was shattered to pieces long ago. And maybe the sensation I had when I woke up wasn't some kind of treasure hunting intuition after all, but me responding to my own body. There I Su cuerpo es un tesoro, eso está bien, ¿no? Eso es bonito. shipwreck, blissfully unaware that I was actually making fun of my own body. A ver, es triste de muchos sentidos, pero bueno. I don't know that for sure. Maybe your body is still in one piece. Yeah, these two planks are probably just, part of your family tree. A ver, yo comprendo la sensación de necesitar subir la autoestima en este caso de alguien, ¿vale? El subir lo que está pensando, ¿no? Que no se quede pensando en que todo está perdido, ¿vale? Ahí lo pillo, lo entiendo. Ahora bien, mentirle directamente para que se tenga unas esperanzas que incluso tú misma ves falso, igual no es la mejor idea del mundo, ¿eh? O sea, rollo, animar a alguien... rollo, no pasa nada, está bien, podemos intentar reconstruir tu cuerpo, ¿vale? Intentar hacer algo, vale, guay. Chachi, me gusta, Fapsi. Pero mentirle para que se haga esperanza de que su cuerpo no es ya tablas rotas de madera, igual es como un poco mal, pero vale. Algo así como su madera genealógica, sí, ¿por qué no? Could share the same roots.
probably just belong to one of them. But Hay otras posibilidades. Bueno, sí, venga. thank you. Bueno, si tú lo By the dices. way, Mitaboru, wasn't there something about your name mentioned in that memory? Do you remember your name now? Mitaboru. Oh, it's a pity. But I'm afraid I didn't see much more than you did. I still can't recall my name. Oh, that's a shame. Oh, it's not too bad. You and the Traveler can keep calling me Mitoboru. It's a good name. Ah, le gusta. Of course it is. Paimon picked it after all. So, Mitaboru, is there anywhere else you want to go? Although I can sense 2 more places, I fear it will be the same situation as before. Vamos ya igualmente, ¿cómo No da? treasures, only some driftwood. It doesn't matter. Ah, but I swore there'd be treasure in this deal for you. Primero tenemos que encontrar tu cuerpo, ¿no? It's okay, Mitaboru. We're friends now. Los amigos no hacen trato. Se me hace un poco raro porque de la misma forma que le dicen que no, esto seguro que no son tus tablas, son las de otro barco. Al mismo tiempo le dice, bueno, hemos visto tus recuerdos, ¿sabes ahora cómo te llamas? O... Bro, no sé, igual no tiene mucho sentido, ¿no, Paimon? Los amigos no hacen trato, venga. In that Eso es case, mentira, pero bueno, whether también. it's Venga. treasure or not, let's hope you two can find something rather than nothing there. No importa si no encontramos nada, si realmente hay un tesoro, definitivamente lo encontraremos. Ha! Good. Let's go to the closer location first. Venga, va. Yipi. Se me mojan los pies. ¡Ah! Voy a ir nadando, venga. Si igual me dice algo al llegar. Voy a ir nadando. Que está cerquita, tampoco es para tanto, ¿no? Aquí no recuerdo que hubiese nada, sinceramente, pero bueno. By taking a look along the coast. A ver. ¡Un palo! No treasure here. No importa si no hay tesoro. El tesoro tampoco es el centro del universo. Paimon La espada de knows madera. that. Paimon just can't help feeling a little disappointed. That's all. No, There's está a bien. wooden sword here. It looks like a children's toy. Perfecta para ti. Hey! The thing I sensed. Could it be this wooden sword? O las tablas que hay al lado también. Couldn't be a wooden sword. Creo que de hecho fue la espada de madera. Una sensación te embarga en cuanto tocas la espada de madera. Unas olas de metros de altura golpean los costados del barco. Te duelen las grietas causadas por los impactos de la lucha. El clamor de la batalla se oye por doquier. El general enemigo salta a cubierta haciendo tambalear incluso a un barco tan grande. ¡Ríndete, Zaemon! Te perdonaré la vida si pides clemencia ahora. ¿Rendirme? ¡Jamás! El hombre que empuñaba la lanza afilada muestra sorprendentemente una mirada fría y serena. Yo soy Zaemon, el Oni inmortal de Seirai. Soy un marino orgulloso y nunca me deshonraré aceptando la merced del enemigo. Enlazados en combate, ninguno se percata de lo que sucede al otro extremo de la batalla. Ninguno ve el destello de un rámpago violeta desplegándose como alas que cubren el cielo. De repente hay un cegador destello blanco seguido de una ensordecedora onda de choque que lo vuelca todo. Eres arrojado por los aires completamente desorientado. Después lo único que queda es una interminable tempestad eléctrica. Whoa! That lightning was really powerful. What's this memory about? Paimon could still feel her head spinning. Es posible que este sea la Oceanida eléctrico. The sea battle between Akodomeki and the Shogunate. And then the lightning that came at the end of the battle. Ah, pues no, igual eso es la Shogun. What could it have been? Son los vestigios de la ira del ave del trueno. Bueno, claro, la Shogun solo lanzó rayito para la serpiente, ¿no? No para lo otro, no para la pelea del shogunato, supongo. Son los vestigios de la ira del ave del trueno. Will blow me down. Just a fraction of the Thunderbird's wrath, and yet still so powerful. Bueno, a ver, ya no está. But the lightning came from Seirai Island. Traveler, have you been there? Do you know what happened to the island after that? Sí, bueno. No. I can't believe it. It was a truly terrible thunderstorm, it was. I don't have the words to describe the horror of it.
We stood up against the shogunate precisely because we did not want our homeland to be ruled by them. We wanted to protect the people of Seirai Island. Ya no queda gente en Seirai que ha de proteger. For the sake of Seirai Island, and in the end, oh, Shrine Maiden, why? Wait, so that thunderstorm was the reason I drifted here. I was terribly injured in that storm. My whole body was falling apart. It took all my strength to get here. Aw, Mitaboru. But what about the wooden sword? What does this have to do with it? Está hecha con su madera y ya, This ¿no? wooden sword is made from my broken timber. Zaimon once seized a sword-wielding Magu with his barbed spear. The Magu drifted here with us. The wooden sword was probably crafted by local children, imitating the Magu's sword. The body of the mighty pirate ship that once fought against the shogunate, now reduced to a children's toy of all things. Arr, my mind is awash with strange and complex feelings. So, Complex feeling. Mitaboru, should we take this with us? After all, it is a part of you. Es su espada, sí. No, there's no point taking this now. Young scallywags. The little landlubbers got me this time. Although it's disappointing now that I remember the truth, somehow I feel relieved too. At least I know what happened. I won't be deceiving myself with my wishful thinking. Sí, a esto es con lo que como lo que me refería de la ayuda de Paimon. Now is my old mateys who drifted here with me. I wish I Es- could know how they're doing. Estoy seguro de que están bien. A ver, alguno que otro estará bien. No creo que todos hayan caído de la misma forma, ¿no? O sea, Oh, creo. let's hope so. Okay, there's one last place. I can feel it. It's the last piece of my body. Venga. Para allá. No sé qué parte será. Hemos visto la parte de atrás y las dos de en medio, ¿no? No, la parte de delante, la parte de atrás, la de en medio y bueno, el ala y tal, ¿no? No sé qué parte podría quedar. Me dice que es la última pieza de su cuerpo. Igual es cualquier tontería. A ver. Una tabla. Place somewhere around here? Aye, most surely. The precise location seems to be in that house on the beach. Wait. Why a house? Don't tell me some landlubbers turned me into furniture. A ver. Eso sería bien, ¿no? There are a lot of wooden planks on this conch house, but they don't look like what we're after. Oh, could it be the one on the stone? What is it though? A board nailed onto two wooden strips with a wooden mallet next to it? No sé cómo se llama este instrumento musical, ¿vale? Sé que sí que es uno de estos de que hace... O sea, sé cuál instrumento es, pero no sé cómo se llama, ¿vale? Es un instrumento musical. This is a musical instrument? Can it really make a decent sound? Si sabes tocarlo... Try it out first before giving it to Mitaboru. Venga, va. Golpear las varillas de madera un par de veces. Xilófono, eso era. Ay. Las tablillas que todavía están intactas emiten un sonido nítido y fresco, pero algunas de las tablillas dañadas solo hacen un sonido sordo y contundente, como el que hace la madera común al ser golpeada. Paimon's pretty sure this instrument hasn't been repaired in a long time. A ver, claramente hace mucho tiempo que no viene nadie, ¿eh? Well, this must be the last fragment of Mitaboru's body. Come on, let's go tell him. Venga. ¿No vamos a darle mantenimiento o algo? You're back. How did it go? Did you find anything? Sí, mira. This is indeed my last piece. But what the festering fishbait have they turned me into this time? We think it's a musical instrument, but it hasn't been fixed for a while, so you can't really play anything with it. Oh. Is that so? Ah, a pity to be sure. Musical instrument. I never imagined that my broken body could be used to play music. Este parece que no le ofende tanto como la espada. Makes me think of my old
They used to sing when the mood took them. They'd sit by the beach facing the campfire. Hey, what kind of sound does this instrument make? Why don't you give it a try? It hasn't been caulked for a long time, so it might not sound as good as you're hoping. It doesn't matter. Satisfy my curiosity. Just strike it and see what happens. Tocar la parte intacta del instrumento, solo la buena, no solo la que se escucha bien. Te embarga una sensación cuando escuchas el límpido sonido del xilófono. Llevas mucho tiempo a la deriva y has sufrido graves daños. No podrás seguir navegando por mucho más. Más que dolor, lo que sientes es pena. Compañeros, ¿por qué esas caras tan tristes? Es que no les queda más remedio que regresar a casa sin mí. No podemos llorar, como vamos a despedirnos de él llorando. Uno de ustedes dice esto y todos rompen a cantar. Ya que cantan, no lo hagan enjuagándose las lágrimas que se derraman traicioneras. Ya que cantan, háganlo con una sonrisa y con alegría en el corazón. Se estaban despidiendo del barco. Aye, but since I was so badly damaged, it was the most I could do to bring them here. There was no way I could go back with them. It gladdens my heart to know that they are safe. But even though I said goodbye to them, I still can't help thinking, what if I could have gone back with them? Oh, how I wish we had returned together. With them, I would have been willing to go anywhere, no matter how dangerous. There are so many grand adventures for us to go on. So many treasures out there in the world, waiting for us to discover them. Why did I have to be left here, abandoned like this? I could do nothing but watch them leave and embark on a new journey without me. Pero se despidieron con una sonrisa. Laugh when you feel like crying, and press on when you feel like giving up. That's how you survive out on the ocean. Anyway, thank you for helping me remember all of this. Thank you kindly. I'm afraid, though, that they seem to have taken most of the treasure with them when they left. Lo importante es que recuperaste tu recuerdo. Yeah, in a way, all the things you sensed really were invaluable treasures. To you, at least. Aye, it's true. 'Tis a shame I can't repay your kindness. As a ship, there's only so much I can do. But, in the future, if I ever need your help again... We'll be here for you whenever you need us, Mitaboru. Right? Por supuesto, venga va. Fantastic! Thank you both. And if you ever voyage in these seas again, I will be your trusty companion. Ey. A ver, lo conocimos aquí, ¿no? Ahí está. El último tesoro. Esta es la misión que se ha desbloqueado hoy mismito, ¿vale? Vamos a ir para allá. Bueno, claro, no hemos ido a todos los sitios. ¿No os habéis visto el capítulo de One Piece donde queman el barco, ¿vale? Donde queman el alma de Merry? Pues me imagino que la situación por la que lloraban era algo parecido, ¿vale? No sé cómo describirlo, no sé. Más o menos hemos hecho algo así. La verdad, se me había olvidado. It's not that important. Remember when you helped me find the missing pieces of my body? How Sí. can I put it? I'm not sure if it's because I fulfilled my wishes, or if these waters are slowly diminishing my ability to talk. Recently, I find myself sleeping most of the time, rather than staying conscious. Será porque desactivamos esa máquina. I see. So it's because of some contraption that I became your wave rider and could communicate with you. Oh, does that mean that once the effects of the machine wear off, Mitaboru won't be able to talk anymore? Eso sí, es bastante obvio, pero bueno. ¿Cómo qué? There'll be no need for that, Paimon. I am quite content that I had the chance to talk to you at all. A ver, es un barco. The more I think about it, for me as a ship to have gotten to talk to you in the past few days, it really is a wondrous thing.
The stuff dreams are made of. But no, I need to ask you for one more favor. Claro, cuenta. Remember when I told you that once we found my body, I'd take you for a cruise? Well, it seems my body was reduced to a slew of sorry shipwrecks. And most of the treasure was taken away, leaving nothing good for you. But this time, I swear, as a mighty pirate ship, there be treasure ahoy, and a fine treasure at that. Or else may I be strangled by seagrass and fed to the fish. Just trust me one last time. Well, since Mitaboru probably won't be able to speak soon, and since there really is treasure this time, let's go! Vale, bueno, si tú lo dices, venga, ¿por qué no? Los otros jugando por detrás. Time to come aboard. Venga, es el último tesoro. Este es el de verdad, venga. Embarca. Navega hasta donde encuentres el tesoro. Los amigos son el verdadero tesoro. Mientras hablan, una de esa niebla envuelve los alrededores. Why did it get so foggy all of a sudden? Oh, wow, look! There's a lot more lights on the sea. Those lights are from Inazuma. I haven't seen them for many a year. Follow them. They look just like fishing lanterns. I feel like I'm back in the port at Seirai, with the fishing boats lining the harbor at night. Creo que sé lo que va a pasar. Y sí, el verdadero tesoro son los amigos que hicimos por el camino. Y este es el camino, por cierto. Vale. Even pirates don't get to go on adventures every day. When he had free time, Zaimon would take us out fishing. He would harpoon fish with his barbed spear. I never saw him miss once. I do wonder where he is now, but knowing him, I'm sure he would do everything he could to return to Seirai. No sé si se supone que este es el barco que... Bueno, él. Pero vamos a seguir los farolillos, venga. Hay que ir encendiendo, no sé si veis que se van encendiendo poco a poco. Oh, I just remembered. I've got two things to tell you. First of all, I've remembered my name. Wow. So, Mitaboru? No, wait. Mr. Chip? What's your real name? The maiden of Asase Shrine named me Kosekimaru. Most of my mates were from Koseki village, and she hoped I could take them back to their hometown. Bueno, más o menos. Albondigamaru, Kosekimaru. Bueno. Paimon still prefers Mitaboru, but Kosekimaru is a nice name too. Sí, no, está bien. But I failed them. If only I could have been stronger, I might have been able to survive the thunderstorm and make it back to Koseki village with my friends safe. El ave del trono era algo así como un semidios. No diría yo que podía ser... O sea, que vale que puedes sentirte orgulloso de tu madera y tal, pero hay cierto límite. Como un semidios, como un dios también. Bueno, un dios pagano, sí. Qué grande. Parece que me dan espacio suficiente para ir en la... O sea, en el diálogo andando. Pero bueno, está bien así. En cuestión de segundos, rayos y relámpagos comienzan a rugir del cielo. Where'd that thunder come from? Be careful! This thunderstorm is just like the one on that day. And so were the Inazuman lights we saw too. Is this all happening because of me? Festering fish bait. I'm going to drag everyone down with me. Come on, Kosekimaru! You can do it! Sail through the thunderstorm, Kosekimaru! ¡Vamos!
proud Kosekimaru, pirate ship under the command of the mighty pirate Ako Domiki. The wood of Seirai made me flesh and bones, and the shrine maiden of Asase gave me my name. I have sailed the seas for decades, never once leaving my friends behind. ¡Vamos ahí, con 2 huevos! In the strongest foes, I never feared nor Literal. faltered. A little thunder and lightning can't stop me. Ha! Watch me breeze through it. Bien. Acaba de superar sus miedos o algo. No estoy muy seguro de cómo ha sido esto metafóricamente hablando. That was close. Paimon was sure we were gonna sink. Yo siempre confié en Albondigamaru. Kosekimaru, perdón. Amazing. Oh, a talking ship is still just a ship. The traveler's superb sailing skill was what saw us safely through the storm. ¿Quieres hacerlo de nuevo? I'd rather not. Ah. I'm afraid I may have triggered the thunderstorm. These waters are less stable than they once were. But we've arrived. Traveler, Paimon, the treasure is right up there. Isn't this the place we first visited when we were looking for treasure? There was nothing here but half of Kosekamaru's hull. I am certain that there's treasure up there this time. It's... what did I call it again? It's the intuition of a mighty pirate ship. Cuando volvamos no va a poder hablar, ¿verdad? You said you had 2 things to tell us, right? And the first one was that you'd remembered your name. What was the other one? I thought you'd already forgotten. I'll tell you when you come back. Cuando volvamos no va a poder Surely hablar. the treasure should be near Kosekamaru's shipwreck. Let's go and check it out. Venga, vamos a subir. Ya he visto esto en muchos sitios, ¿vale? Cuando volvamos no va a saber hablar. No tengo pruebas, pero tengo... O sea, pero cero dudas. Venga. Ups. No puedo subir por ahí. Creo que hay una escaladita por el otro lado, un momentito. Sí, vale, por aquí mejor, vale. Es que estaba yendo por lo que no era, ¿vale? Venga, vamos para arriba. Vale. ¡Ey! ¡Qué bonito! ¡Ahora es un barco volador! Wow, there really is treasure here this time. Huh, that's so strange. How did we miss it last time? ¿No has visto que ha salido magia del... Kosekamaru and show him what we found. que ha salido magia del barco este y se ha convertido en un barco pequeñito? Paimon, ¿qué cojones te pasa? No, venga. Kosekamaru! Kosekamaru! We found the treasure. Look, it's a model pirate ship. Your intuition finally worked this time. So, what's the other thing you wanted to tell us? Kosekamaru? Kosekimaru ya no responde. Ya no puede hablar. But he said he'd tell us when we returned. Kosekamaru, you're a big fat liar. Creo que nos lo ha dicho igualmente. O sea, la otra cosa es que no iba... O sea, no iba a poder hablarnos después, ¿no? Básicamente. Vale, pues hemos terminado la misión de Albondigamaru. Ay, la tenía preparada para cuando hubiese algo que hacer, ¿vale? Y bueno, pues ya lo tenemos. Hemos recibido nuestro tesoro, que como de costumbre ha sido algo para la tetera. Ah, aquí, perdón, que nunca me acuerdo. A ver, ¿dónde está? Aquí está el barquito. Camina Tormenta se llama. Diseño de un barco pirata al estilo de Inazuma que representa claramente la forma de un barco al mecerse entre el oleaje. Se dice que si lo miras con detenimiento podrás ver claramente unas palabras talladas en el costado. Lo segundo es que la gente de mar no se despide en persona. ¡Hijo de puta! Bueno, no nos ha engañado por lo menos, ¿no? Muy bien. Pues menos mal que mira el barco, por cierto. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado y ale.
Chao.